juntos. Amén. Gracias. Así que este cántico el pueblo lo entonó después de cruzar el mar Rojo o el mar de juncos, como se dice, ¿no? Beshalach es la cuarta porción, la cuarta sidra o el cuarto orden. Acuérdense que lo que estábamos viendo en la clase hoy, se puede decir parashá, pero también se puede decir sidra. Se manejan entre los dos conceptos, se manejan por la misma forma. Es el mismo concepto, pero dos palabras diferentes, parashá o sidra. Si alguien me dice entre un contexto, no, la sidra de Shalach es lo mismo. Es la 16ª porción del ciclo anual de lecturas de la parashá bíblica, y entonces resalta el famoso cruce en hebreo se dice, yo creo que lo tengo ahí, el pastor todavía está por aquí o se me fue para el PowerPoint. Ah, ya está. Está así, el mejor secreto guardado. El mar de juncos, ahí puse un mapita para que lo vean. El Yam Suf. Y que en muchas traducciones al español se traduce como el mar rojo. Muy interesante, es probable que la razón por la cual se llama el mar rojo es por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como el Red Sea, el mar del Cañas, el mar de juncos. Y después lo pusieron Red Sea, como que se le comieron una. Y todo indica que luego los que tradujeron la Biblia usaron el inglés como base, se confundieron y entendieron la palabra caña como red, de rojo. Ahora, cuando vemos el mar, y ahí yo puse una foto satelital, el mar no es rojo, ¿verdad? No, hay que dejarlo ahí. El mar no es rojo, se ve azul, bien azul. También dicen que hay unos, ¿cómo se dice eso? Corales. Unos corales que son rojitos en ciertas partes del mar. Pero en línea general, si usted ve ahí desde el satélite Betaviat 1, se ve que el mar no es rojo, ¿no? Se ve bien azul. Es muy azul. El mar de Cañas es el nombre de todo el mar, inclusive incluyendo los dos golfos. Y usted ve ahí como dos golfos. El Golfo de Suez y Agabá. El suceso milagroso más importante de la historia de Israel es el cruce del Mar Rojo. Es el Kiriat Yam Suf. Creo que lo tengo en la próxima. Kiriat Yam Suf. El cruce del Mar Rojo. El Shirat Hayam. El cántico del mar. Y es la poesía bíblica de mayor expresión que cantó el pueblo de Israel. Se dice que el pueblo judío tiene en sus psiquis, es el primer cántico que se conoce, que como tal el pueblo evocó. Y hay muchas variantes, pero siempre es como una forma, ese cántico Mikamoja Baelín Adonai, que incluye esa sección de Mikamoja Baelín Adonai. Fue un cántico de agradecimiento por la libertad adquirida. Ahora, muy interesante, y ahora vamos a compartir un poco de eso. Los temas de la parashá, que son siempre, hay muchos temas, y a veces compartir la parashá son temas muy largos y
muy, ¿cómo digo? Antes de entrar en la Haftarah, voy a hablar los temas. Primero, el suceso obviamente milagroso del Mar Rojo, el Kiryat Yansuf. Segundo, el miedo de Israel y el reto que el Eterno le da al tener el ejército de Faraón atrás, a su espalda y frente al Mar Rojo. La falta de agua potable y su solución con agua dulce también es parte de la parashá. La queja de Israel por falta de alimento y la provisión del maná, que en hebreo le dicen el man. Yo creo que es colombiano, ese man, el maná, el man. En esta parashá también se habla del precepto del Shabbat, muy interesante, y la doble porción que se daba los viernes. Ahí en ese pasaje aparece también que el Señor le dice: el día viernes va a agarrar doble porción porque el sábado no va a haber. Y hubo unos sinvergüenza que quisieron buscar el sábado y se les pudrió. Y no funcionó. Había que tener fe y esperar tomar doble porción el día viernes. También está la queja por la falta de carne, el pueblo. ¿Qué es lo más que nosotros conocemos de nuestro pueblo? La queja. Siempre nos estamos quejando. El milagro de las codornices. Y por último, se habla de la guerra en el desierto con Amalek, los amalecitas que entraron por detrás y quisieron hacerle daño al pueblo de Israel. Y que no olvidáramos eso. No lo olvides. Ahora, muy interesante, la porción de la Haftarah es la poesía de Débora y su esposo Barak, y el agradecimiento a Dios por la milagrosa victoria en contra de Sísara, que era un ministro de guerra de Yaín, rey de Canaán. Para la época Débora, el pueblo, en la época de Débora, el pueblo se había asumido en un orgullo muy grande y se había inclinado a la opulencia y a la prosperidad, olvidándose del Eterno, desviándose del camino de la palabra del Señor. Y decía que cada quien actuaba como le venía en gana. Como resultado de ese alejamiento, el Eterno le permite a los reyes cananeos reprimir a Israel y hostigarlos. Débora llama al pueblo y hay solo Neftalí, Zabulón e Isaacar salieron con Barak a pelear. Y entonces hace una victoria, y entonces Débora compone esta canción. Sísera, en su oída, y es la primera vez que este es un pasaje muy fuerte. De hecho, la porción, la lectura que hace la sefardita, la lectura sefardita, habla de la decapitación de Sísara por mano de una mujer llamada Yael. Esa es una mujer, no sé si era como mi esposa, era colombiana. De armas, pues mi esposa dice: las mujeres colombianas son de armas tomar. Pero no cambió. No, estoy echando broma. No. Y Yael hizo el paro, arregló y hizo daño y acabó con ese malvado. Ahora, la Brit Hadashah, como ustedes saben, la porción de la Haftarah siempre evoca algo similar a la porción de la Torá. La Torá habla de muchos temas y esta parasha habla del cántico de Débora. Ahora,
En la Brit Hadashah, el escritor o el erudito ya fallecido, David Stern, sugería el libro de Juan 6:25, donde habla del pan, del maná, que es tema de la porción de hoy. Pero también nosotros tenemos la porción que sugirió el pastor Reinaldo, que es la porción de Apocalipsis 15, que habla el cántico del Cordero. Y ese es básicamente un pequeño resumen de la porción de hoy. Vamos a orar y vamos a compartir un poco acerca de algunos temas de la parashá de hoy y podemos entonces ver qué fruto o qué podemos extraer de estos textos que regularmente hoy se han leído completamente dentro de la comunidad, más de 24,000 sinagogas por todo el mundo y las congregaciones mesiánicas. Vamos a orar. Abino Sheba Shammai, Tzur Israel Begoaló, Padre nuestro que estás en los cielos, roca y redentor de Israel, en esta tarde te damos gracias. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Pido, Señor, que el día de hoy tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, para ver lo que tiene tu palabra hacia nosotros, Señor. Permítenos sacar provecho de estos pasajes hermosos, donde el cual hemos leído, Señor, de tu milagro maravilloso sobre tu pueblo amado Israel. Gracias, amigo, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Éxodo 13:17, y vámonos allá al libro de Éxodo, capítulo 13, no sé si el pastor está por ahí o sí, okay. Éxodo capítulo 13, versículo 17, nos va a decir lo siguiente, ahí lo tenemos, yo voy a estar usando, en este caso, en mayor, grandes rasgos, la versión La Biblia de las Américas, pero también voy a manejar diferentes versiones que quisiera resaltar. Vayihi beshalach paró et Ha'am. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelvan a Egipto. Una de las cosas más difíciles del ser humano es poder mantenerse libre. No es natural que el ser humano, como lo es la respiración, que es natural en nosotros, la libertad no es algo libre. Lo que nos gusta a nosotros es que nos cuiden, que mi mamá me cuide, que el welfare me cuide, que el Big Brother me cuide. Y cuando el Señor nos emancipa o nos da libertad, no nos gusta, porque la libertad no es gratis. La libertad cuesta. Por eso no hay estatuas de la respiración, pero hay estatuas de la libertad. Porque es un valor que no es intrínseco en el ser humano. Hay que trabajarlos. Sobre todo nosotros en Latinoamérica queremos que nos cuiden. La libertad es algo que el Eterno quiere. Dios quiere que usted sea libre. ¿Cuál es el primer mandamiento según la cuenta judía? Éxodo 20 dice, y el Señor dijo todas estas cosas. Yo no lo tengo escrito, pero me acaba de venir a la mente. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo quiero que seas libre. Pero la libertad cuesta. Cuesta mucho. La expresión Beshalach viene de la palabra hebrea Shalach. ¿Te acuerdas de la palabra Shalía? Emisario. Apóstol sería
la palabra que se utiliza. La palabra Shalach es envió, enviado, enviaré, para alejar. Y esta palabra Beshalach al menos da la idea de dos cosas en este contexto. Primero, significa que el obstinado faraón se rindió por fin y aceptó que se fueran los hijos de Israel, ya que la última plaga terminó de quebrar la testarudez y la arrogancia y la resistencia del faraón. También Beshalach implica que el faraón los echó. Váyanse. Les rogó que abandonaran Egipto y que nunca más regresaran. Siempre debemos recordar que la salida del pueblo de Egipto es una figura de la salida de cada uno de nosotros del Egipto del pecado y de la muerte. Es una figura. Y el Eterno solo le pide dos cosas al pueblo de Israel y solo nos ha pedido dos cosas una vez que venimos y aceptamos al Dios de Israel por medio de Yeshua. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, la circuncisión del corazón. Dos, la sangre de un cordero inocente. Lo mismo que ocurrió en Egipto, nos ocurrió a cada uno de nosotros. Ahora, la buena pregunta sería aquí, ¿quién dejó salir a los israelitas? Y se forma una pregunta legal. El faraón los tuvo que soltar. Y en este pasaje no dice cuando Dios sacó a los israelitas. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Cuando Faraón dejó salir al pueblo. Esto quizás es un poco difícil de entender en una mente que usualmente está estructurada en el concepto de que Dios puede hacer todo. Lo hace todo, es dueño de todo y para él nada es imposible. Y esto es verdad. Pero al mismo tiempo, Dios que creó las leyes, las normas, que dio su Torá, Él no salta su palabra por encima. Cuando dice en su palabra, mire lo que dice Primera de Reyes 8:56. Primera de Reyes 8:56 dice, y ahí lo tenemos. Bendito sea Adonai que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moshe. Salmos 77:8 nos va a decir, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? El Eterno, por amor a su palabra, por amor a su promesa, Él hace cosas que quizás no serían lógicas, pero lo hace por el respeto que Él tiene por su propia palabra. En este caso, por el respeto que tiene en la autoridad que se le fue dada, delegada en otro momento a Faraón, porque el pueblo de Israel se volvió esclavo de Faraón por su voluntad. Y el Eterno legalmente le tomó al pueblo judío, el pueblo de Israel en este caso,
legalmente a los hijos de Israel. Apliquemos hoy esta situación a nivel nacional, a nivel de congregación y personal. Hay una guerra que se libra por cada uno de nosotros, por usted, que es librado en nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra comunidad. Y en esa guerra tenemos la victoria, la promesa en el eterno. Mas, sin embargo, hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Esa guerra que se libra por nosotros nos involucra. No debemos ser simples espectadores, sino que el Eterno ha creado al ser humano para que participe en la creación. El Eterno nos ha hecho con libre albedrío para decidir, y haciendo uso del libre albedrío, yo decido aceptar el yugo de la palabra del Señor, el yugo de la Torá sobre mi vida. Así que la palabra del Eterno y sus preceptos, queridos hermanos, sobre nuestra vida para cumplirlos. Y entonces es allí cuando mi participación realmente glorifica el nombre del Eterno, exalta su nombre del bendito. Lo que deseo decir, queridos hermanos, que esta idea equivocada que pudiéramos llegar a tener, que tenemos un Dios que se pasa las leyes por arriba. Dice la Escritura que Él guarda el pacto y la misericordia a aquellos que hacen su voluntad. Él es un Dios de pactos. Y aquí es el faraón que legalmente le toca soltar a los hijos de Israel. Por eso, Éxodo 13:17, creo que lo tenemos por aquí más adelante. No, bueno, lo habíamos tenido, ahí está, 13:17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, el Faraón fue derrotado legalmente y tuvo que reconocer, a pesar de su orgullo y rabia, que no podía luchar contra el verdadero Dios y no podía ganarle. Entonces la Escritura dice, y los dejó ir. Y esto fue una batalla legal. Si sobre tu vida, querido hermano, querida hermana, hay alguna iniquidad generacional, esta debe ser cortada de manera legal. En el derecho se hacen las cosas y se destruyen también las cosas en orden. Hay situaciones que a veces no entendemos en nuestra vida. ¿Por qué vienen? ¿Por qué suceden? Y quizás por qué no hemos querido aceptar que el Eterno es fiel a su palabra, muy a pesar de las circunstancias. Queridos hermanos, Él ha dicho que nos va a levantar. Y si Él nos va a levantar, quiere decir que vamos a caer. Si Él dice que nos va a sostener, quiere decir que vamos a estar sin fuerzas. Si Él dice que va a enjugar nuestras lágrimas, quiere decir que vamos a llorar. Así que debemos entender que esta guerra o batalla también nos involucra a cada uno de nosotros. Me llama la atención de este pasaje del comienzo, porque puedo recordar varias cosas que me pasaron en la vida. Así que mientras el pueblo de Israel salía de la tierra de Egipto y empezaban su travesía por el desierto,
ellos también empezaron a experimentar los problemas, empezaron a experimentar las pruebas. Y en cierto momento los israelitas se dan cuenta que el faraón se acaba de arrepentir, que cambió de opinión y empezó a perseguirlos. Fue en ese momento que tuvieron miedo y clamaron, Señor. Pero a Moisés se le quejan. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Y es lo primero que hace, apenas saliendo y ya se quieren regresar. La libertad cuesta, como hablábamos. Nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto, decían los israelitas, y que morir aquí en el desierto. Y entonces Moshe actúa de una manera maravillosa. Vamos allá a Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, capítulo 13, y nos va a decir lo siguiente. Pero Moshe dijo al pueblo, no temáis, y hoy hicimos esta lectura en la porción de la parashá. Pero Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Adonai hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Vamos a imaginarnos esta escena. Vamos a imaginarnos esta escena nada más. Los israelitas dicen, Moshe, los egipcios vienen con los carruajes y vienen con las lanzas. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿O nos ponemos y doblamos la rodilla, empezamos a interceder, hacemos un día de ayuno y oración para ver qué pasa? Moshe ora al Eterno y el Eterno lo reprende y le dice que actúe. 14:15, vamos a ver ahí un poquitico más adelante, el 14:15 nos va a decir. Entonces dijo Adonai a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Eso nos recuerda que hay tiempo para todo. Tiempo para pelear y tiempo para dejar de pelear. Tiempo para orar y tiempo para actuar. Tiempo para actuar en la fe. Y Moshe les dice, ¿qué es lo que dice en el 13? Creo que lo tengo ahí el 13. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. A mí me gusta lo que dice la versión, la nueva versión internacional, la NBI, dice algo muy interesante. Vamos a leer esa parte donde tengo la NBI. Está firme, vamos a ver. Creo que es. Sí, la NBI dice, no tengan miedo. Le respondió Moisés, mantengan sus posiciones. Hay una versión americana que se llama The New American Standard Bible. Y mira lo que dice, la versión de está firme, dice, do not fear, stand by. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión y el avión está en stand-by o vas como stand-by? Que te ponen a esperar, no, aguántate. Mantengan las posiciones, aguántate, quieto. Como yo siempre le digo a mi esposa, quieta en primera. Quieta.
Stand by. ¿Qué clase de recompensa, de recomendación es esta? Stand by, aguántate. ¿Quedarnos quietos? Pues sí. Estad firme y ved la salvación que Adonai tiene. Cuando yo era pequeño, en mi casa allá, que conoció mi hermano Luis, en casa de Catialamar, allá en La Guaira, en Venezuela, y veíamos la televisión que todavía era en blanco y negro. Ustedes, muchos jóvenes aquí no conocen esa experiencia tan hermosa del blanco y negro. A veces la pantalla se iba y podía ser porque no teníamos la antena. No sé ustedes cuántos se acuerdan que le decíamos mira, sube tú y mueve la antena. No, ahí no, por el otro lado. Con un gancho de ropa. Muévela con un gancho de ropa. Y me acuerdo que cuando no era la antena, era el canal de televisión. Y aparecía una pantalla y la conseguí en internet. Vamos a ponerlo acá. No sé, los de mi época, si quieren, mi hermano, ¿se acuerdan eso que aparecía ese clic? Estamos experimentando problemas. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Me acuerdo que la otra que tenía los colores, me acuerdo cuando empezó los colores, estaban haciendo que en periodo de prueba. Y decía, permanezcan en sintonía. Estamos experimentando problemas técnicos. Los israelitas hubieran dicho, problemas técnicos. Moisés, estamos atrapados. El mar rojo por delante y los egipcios por detrás. Pero cuando hablamos de los asuntos de fe, queridos hermanos, la confianza viene en saber que Hashem es digno de confianza y que Él está de nuestro lado. Él se preocupa de cada uno de nosotros, así como un verdadero padre se preocupa por el bienestar de su hijo. Independientemente de cuál sea la dificultad que se encuentre en nuestro camino, podemos tener la habilidad de estar quietos. Él está en control. Con toda confianza que conocemos el carácter del Eterno y sabemos que Él es un Elohim que nos sorprende al traer muchas veces de forma inesperada la salvación y la respuesta a nuestras necesidades y a nuestros problemas. Pero si aún no lo hiciera, sabemos que siempre Él está pendiente y vigilante de todas nuestras necesidades. ¿Cómo sabemos todo esto de parte de Hashem, de parte del Eterno? Lo sabemos con historias como esta. Ahora, continúo con este pasaje. Y el siguiente verso que está ahí en intermedio, vámonos allá a Éxodo 14:14. Miren lo que dice. Está en medio de todo esto, porque estamos en medio de este brete, esta situación. Éxodo 14:14 nos va a decir, Adonai peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis. En algunas versiones dice, ustedes quédense quietos, solo quédense tranquilos, calladito te ves mejor. Y esto es asombroso. A medida que los huestes de Egipto se acercaban a los israelitas, Moisés le dijo, Adonai peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados.
Cuando vemos que las cosas que nos rodean no van de acuerdo a nuestro plan, cuando estamos errados, recibiendo insultos de alguien o enfrentando penurias, es muy difícil quedarse callado. Muchas veces nos quejamos de las injusticias hechas hacia nosotros o tratamos de manipular las cosas defendiéndonos a nosotros mismos, que a veces nos defendemos de manera agresiva. Pero hermanos, si es verdad que confiamos en el Eterno y en su palabra, entonces debemos estar completamente callados. Cuando conocemos la voluntad del Eterno, no es necesario que te quedes haciendo pataletas delante de Él. Necesitas actuar y demostrar madurez cuando confías plenamente en Él. Toca estar callado, toca esperar y resistir. Y eso es lo que Israel tenía que hacer. Pero llegó el momento que el Señor da la instrucción. Vámonos allá a Éxodo 14, 15 y 16. Vámonos allá, Éxodo 14. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Entonces dijo Adonai a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Después de esperar en Él, después de estar callados, debemos esperar la instrucción del Eterno. ¿Para qué? Para actuar y ponernos en marcha. Y tú levanta tu vara, Moisés, vamos, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. Muy interesante que primero Moshe le dice a los israelitas: mantengan sus posiciones, stand by. Luego el Eterno dice: pónganse en marcha. ¿No es esto una contradicción? Esperen, pónganse en marcha, para atrás, para adelante. ¿Cómo es la cosa, Señor? Cuando Moshe le dijo: estad firmes, de una forma dijo: no corran como aves temerosas, ni abandonen la esperanza. Hashem les dijo: pónganse en marcha en un paso de fe, a pesar de todo lo malo que los rodeaba. Les dijo: vuelvan a tener esperanza. Recuerdo una vez hubo una tormenta en el mar de Galilea y los discípulos se esforzaban remando, los discípulos de Yeshua, pero no podían avanzar. Y de repente vieron al maestro caminando hacia ellos en las olas del mar. ¿Se acuerdan? Mateo nos relata ya, Mateo 14, 27, 28 nos va a decir lo siguiente. Mateo 14, 27 y 28 dirá: pero enseguida Yeshua les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis, respondió Pedro. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Yeshua le dijo que lo hiciera. Y saltó fuera del bote y, para sorpresa de los presentes, caminó sobre las aguas. Pero cuando Pedro se dio cuenta de los fuertes vientos y de las olas, recordó lo que hoy llamamos las leyes de la gravedad.
y lo que significa poder flotar. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Mateo 14, 30 y 31 nos va a decir lo siguiente. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Adoní, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queridos hermanos, para caminar sobre las aguas y ser exitoso en ello, tenemos que aferrarnos a la esperanza que el Eterno ha puesto en nosotros. De tal manera que debemos confiar plenamente en el Eterno sin titubear, a pesar de que haya vientos y olas difíciles. Bueno, si tan solo Pedro no hubiera dudado, él no se hubiera hundido, ¿verdad? Estar en el mar embravecido creo que no es un mejor lugar para confiar o para fortalecer la confianza en el Señor, ¿no? Sin embargo, aunque muchas veces dudamos y en muchos momentos nos hemos hundido, podemos ver que cuando Pedro se empezó a hundir, ¿qué hizo? Clamó al maestro y dijo: Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Le extendió su mano. Muy interesante que en el cántico de Moshe, en el cántico de Moisés, dice lo siguiente. Vamos a mirar esta parte. Éxodo 15, 8. Dice lo siguiente: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Ubruach apeja neermu maim nitzvehu hemonet nozelim kafeu tehomot bleet yam. Hay una palabra ahí que me llamó la atención, es la palabra cafeu. Ahí la tengo en amarillo. Dice: se cuajaron los abismos. Es la palabra cafeú. Y esta palabra hebrea cafeú es cuajar, es espesar, es condensado, congelar. ¿Qué quiere decir? Que los abismos en el corazón del mar se cuajaron o se congelaron. ¿Qué quiere decir esto? Muy interesante. El intérprete de la Torá de la Edad Media, Rashi, dice un comentario al respecto de esto. Rashi explica que las profundidades del mar se volvieron sólidas como la roca. Así que en Éxodo 14 todo Israel caminó sobre las aguas. Y su desesperanza se tornó en esperanza y salvación. Adonai es un Dios de salvación. Y nosotros como creyentes, queridos hermanos, debemos estar confiados y tener plenamente fe y tener esperanza en el Señor. Aún cuando las circunstancias no sean tan favorables. Dice
el corito que me acuerdo de mi juventud. Todo es posible si puedes creer. Yo creo que fue un acto de fe que Pedro caminara sobre las aguas. Y fue un acto de fe que el pueblo de Israel pasara o atravesara el Mar Rojo. Creo que debemos tener fe en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y quiero terminar con el libro de Juan, capítulo 11, 38 al 40. Y dirá lo siguiente. Entonces Yeshua, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Yeshua dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Yeshua le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Muchos dudan de lo que pasó al pueblo de Israel en el Mar Rojo, porque suena imposible, pero al que cree, todo es posible. En contra naturaleza, dice la Escritura que por su llaga hemos sido curados. Tenemos que creerlo. Baruch, por su llaga hemos sido sanados. Amén. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes a Faraón detrás de ti y el Mar Rojo delante? ¿Qué estás haciendo? Encomienda a Adonai tu camino, confía en Él, Él hará. Fíjate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Entonces ahí en medio de ese mar embravecido podremos caminar sobre las aguas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti siempre. Gracias porque a veces nos toca callar para ver tu gloria. Y así fue Israel. Cayó delante de ti y esperó en ti, Señor. Señor, no permita que las circunstancias controlen nuestra vida, sino que la fe que tú nos das sea la que controle la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque podemos cantarte que echaste a la mar al jinete y al caballo, pero que pudimos caminar sobre seco. Gracias, Señor, por ese milagro. Gracias, Señor. Te agradecemos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pastor Reinaldo. Amén. Amén. Bendiciones. Shabbat Shalom.